Cocodrilos atacando mascotas, cocodrilos atacando seres humanos, cocodrilos en las playas, cocodrilos aquí, cocodrilos allá. ¿Los cocodrilos se van a apoderar de Costa Rica o qué es lo que está pasando? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy traemos un nuevo formato al canal. Hoy por primera vez en la historia vamos a salir a la calle a escuchar las opiniones de las personas, porque resulta que en los últimos días ha habido una batalla nacional por un tema bastante delicado aquí en Costa Rica, que son los cocodrilos. Si ustedes me ven desde otros países, quiero saber también si esto es un problema en sus países, cómo lo han abordado, si es legal cazar estos animales o no. Todo lo que me puedan decir, déjenlo por aquí abajo, pero la cuestión es la siguiente. Aquí en Costa Rica, en los últimos años, diría yo, han habido varios casos, han pasado varias cosas que han conmocionado a todo el país. Por ejemplo, en el 2019, un turista que estaba haciendo surf en Tamarindo fue atacado por un cocodrilo y perdió la pierna. Hace 2 años, un niño de 8 años en una zona que se llama Matina estaba jugando a la orilla del río en la arena. Un cocodrilo lo atacó y se lo comió, lamentablemente. Una noticia fuertísima que lo vimos en todo el país. Después cazaron el cocodrilo, lo abrieron y efectivamente ahí estaban los restos. El año pasado un cocodrilo atacó a un muchacho que se tiró al río en Guanacaste. No se sabe si se tiró a nadar o a disfrutar, no se sabe. La cuestión es que cuando él cayó, el cocodrilo lo atacó y de hecho andaba paseando el animal gigante con el cuerpo por el río. Y leí que tuvieron que dispararle al cocodrilo para poder recuperar el cuerpo. Y todo esto se vino acumulando y estalló cuando de repente, hace unos meses en este año, se confirmó que había avistamiento de cocodrilos en más de 30 playas del país. Playas donde vamos los costarricenses, donde van los turistas, donde van familias, perros, todo el mundo. Y no solo habían avistamientos, sino que comenzaron a salir cientos de videos de los animales, de los cocodrilos comiéndose perros, de gente espantando cocodrilos y de cocodrilos en general por todas partes. Como que si de repente hay una plaga de animales que apareció y no se sabe qué hacer con ella. Eso es lo que nos da a entender las redes sociales. Entonces, aquí comenzó el debate, que básicamente es: ¿se debe legalizar la caza de los cocodrilos, exterminarlos, comérnoslos, vender el cuero? O más bien, deberíamos dejar de ir al hábitat de ellos, dejarlos queditos, ellos están en su hábitat natural y nosotros ya no meternos y decirle a los turistas, poner rótulos por todo lado, que no se metan. Antes de entrar de lleno, de clavado en esta zona pantanosa, vamos a ver qué nos dicen las redes sociales. Vamos a leer algunos comentarios de la gente en estos posts de cocodrilos. Nos encontramos gente a favor y en contra. Por ejemplo, urge la ley de temporada de caza. Esto va a beneficiar familias y evitar que el turismo huya despavorido por este descontrol animal. O sea, aquí está el miedo de que ya no vengan turistas por miedo a que los ataque un cocodrilo. Por otra parte nos encontramos: las playas son parte del hábitat normal de los cocodrilos desde siempre, solo que se habían reducido sus poblaciones por cacería y otros factores humanos. Están recuperando su hábitat. Esta es la otra parte, los que creen que no debemos ir a meternos al hábitat de los animales. Y así nos encontramos literalmente miles de comentarios. Muchos a favor de que se apruebe la caza, incluso alguien dice que necesita unas botas nuevas, y otros diciendo que la gente es necia, que nosotros somos los intrusos, que qué culpa tiene el cocodrilo de que le lleven los perros al río y los suelten y los anden sin collar. Hay de los dos lados. Sin embargo, hay algo que llamó grandemente mi atención, y es que encontré en una nota que el presidente de Costa Rica dijo que se debe realizar un estudio para confirmar si hay sobrepoblación o no, pero que no descartaba la caza de estos animales. Ojo, yo no sé si esto realmente salió de la boca del presidente, no sé si lo dijo así literalmente. Yo no encontré la entrevista, solo encontré esta nota, pero igual no me quiero enfocar en lo que dijo él, sino
en las reacciones de la gente a esa publicación. Se siente como que si la gente de verdad quiere ver sangre. Dice, muy buena idea. Tenemos que cuidar los lugares turísticos que no sean un peligro para los turistas y el pueblo en general. Otro dice, me parece excelente. La gente come esa carne y dicen que es muy rica. Pues yo la he probado, no me acuerdo si en Tailandia o en dónde. Y o sea, no se puede comparar con un corte de vaca, por ejemplo. Así como que hay que comérnoslo porque está rico. No sé. Luego, 100% de acuerdo con esa idea, presidente. Si dejamos esos animales, no veremos más turistas en nuestras playas. Como que hay mucha preocupación por el sector turístico, que se entiende. Obviamente miles de familias dependen de eso en el país. Sin embargo, solo encontré un comentario, uno, en contra, que dice, esto abrirá un portillo para la caza de todos los animales. Aquí dice que están en vía de extinción y que esos animales están en su hábitat, que hay que dejarlos ahí. Ya tenemos un poco de contexto, ya se sabe más o menos la opinión que circula por redes sociales. Ahora, antes de ver la opinión que circula en la vida real, tenemos que tener un poco de contexto de qué ha pasado con estos animales en el país. Porque, por ejemplo, yo ni tenía idea de que en algún momento era legal cazarlos, vender el cuero porque era muy caro en Europa, en Estados Unidos, en la moda de lujo. Entonces, les cuento un poquito para que entremos todos en contexto. Costa Rica en la actualidad se caracteriza porque cuida demasiado la flora y la fauna. Hacerle daño a un animal aquí es totalmente prohibido. Usted va a la cárcel, no se puede matar ningún animal, no se puede cazar ningún animal silvestre. Pero resulta que en los años 1920 por allá permitieron la caza de los cocodrilos porque el precio de la piel era muy alto en la moda de lujo. Entonces se empezó a exportar piel de cocodrilo para hacer carteras, para hacer bolsos, para hacer fajas. Y se lee que casi acaban con la población de cocodrilos en Costa Rica. El impacto fue tan grave que en 1970, muchos años después, empezaron a ver como, verga, nos pasamos de verga, vamos a parar, vamos a poner reglas y regulaciones para que ya no puedan cazar a los cocodrilos, hasta que finalmente prohibieron la caza. Y la cuestión es que en promedio una hembra pone 60 huevos por nido y solo el 5 o el 1% llega a adulto. Porque aunque no parezca, tienen muchísimos depredadores. Se los comen las águilas, las garzas, se los comen los mapaches, peces grandes, serpientes. Cuando están pequeñitos son vulnerables a un montón de animales. Y cuando están grandes se matan entre ellos o se los comen los felinos grandes, como el jaguar, que lastimosamente está en peligro de extinción. Entonces, pues no ayuda tanto a controlar, me imagino yo, esa población. Y por supuesto, los humanos, que cuando el cocodrilo se mete con el ganado de la gente o empieza a salir en pozas donde se baña la gente, lo matan. Existen varias teorías como de que ciertas organizaciones hicieron criaderos de cocodrilos y después los liberaron en el río para que repoblaran y demás. Pero como les digo, estas son teorías que están por ahí en internet. Aprovechando que estamos hablando de este tema, yo les puedo contar, yo vivo a 100 metros de un río relativamente grande aquí en el país. Yo crecí bañándome en el río, viendo estos animales. Probablemente desde ahí nace el respeto y miedo que le tengo a los cocodrilos y a meterme a agua así turbia. Y también obviamente tuve muchas experiencias. Por ejemplo, a mi abuela la mordió un cocodrilo. Una vez que hubo una llena, los cocodrilos se salen del río. Probablemente ellos van nadando y ni saben ya por dónde andan. El cocodrilo quedó fuera, lejos del río. Mi abuela iba caminando en la mañana, lo majó y la mordió. Por dicha no era grande, pero también a mi mamá la correteó, no sé si se dice una cocodrila, pero una hembra que estaba con huevos. Mi mamá no sabía, la correteó. Incluso aquí en el pueblo a un señor casi lo mata un cocodrilo. Una vez que él estaba escamando pescado a la orilla del río, el cocodrilo salió a agarrar el pescado, pero lo terminó agarrando a él y casi lo mata, casi pierde la pierna. Yo me bañaba en el río y después de que una vez llegué donde me iba a bañar y había un cocodrilo, no me acuerdo si se estaba comiendo un ternero o un perro. Después de eso dije, compa, nunca más.
el río estaba muy rico y todo, pero lo dejé hasta ahí. No me imagino las anécdotas que pueden tener personas que viven cerca del Tárcoles o de ríos que tengan mayores poblaciones. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, vamos a lo que nos dicen los expertos. Lo que se lee es que ya hicieron estudios en Costa Rica a ver si había o no sobrepoblación. De hecho, actualmente están estudiando diferentes zonas, diferentes ríos. Y se dice que no hay sobrepoblación, que lo que hay es una invasión de nosotros al hábitat de los animales. Que los signos reales de la sobrepoblación es ver cocodrilos débiles, cocodrilos flacos y que están en constante lucha por territorio y alimento, porque en teoría si hubiera sobrepoblación son demasiados ahí concentrados. Entonces aquí surge la gran pregunta, ¿por qué hay cocodrilos donde antes no se veían? Lo que se lee es lo siguiente: los cocodrilos cuando están en la temporada de reproducción, los cocodrilos grandes, los machos alfa dominantes como yo, se ponen agresivos y espantan a los otros cocodrilos, qué sé yo, me imagino de 3 metros, cocodrilos de 2 metros y medio. Tienen que irse porque el macho está en temporada de reproducción. Y así es como van llegando a zonas donde antes no estaban. Y se dice también que cuando hay demasiadas lluvias, los cocodrilos se van lejos del cauce principal del río. Porque imagínense, va lleno de basura, de palos. Entonces se salen. Y así es como llegan a lugares donde antes no se veían, o al menos eso es lo que dicen los expertos. De hecho, el MINAE, que es el ente encargado de esto en Costa Rica, dice que no debe haber causa de alerta al ver un cocodrilo en la playa y que cuando pase la temporada de reproducción, los cocodrilos van a volver al lugar donde estaban. Pero ahora lo más importante, existen los reptilianos. No, mentira, amigos, lo más importante, vamos a ver qué opina la gente, qué dice con respecto a este tema. Y quiero saber también qué opinan ustedes en sus países o en otras partes del país o en zonas cerca de los avistamientos de cocodrilos. Déjenlo todo aquí abajo en los comentarios y veamos qué nos dicen. Hola, mi hermano, ¿qué me dice? Solo bueno. Solo bueno aquí. ¿Ha escuchado algo o ha visto en redes sociales algo relacionado a que han estado apareciendo un montón de cocodrilos en todas partes en Costa Rica? Sí, correcto, más en las playas. ¿Y qué opina al respecto? ¿Cree que se deban cazar y comérselos o dejarlos queditos y no irse a meter al hábitat? ¿Qué opina? Bueno, sería bueno como cazarlos, no comerlos. Sí hay bastante, porque sí hay bastante cocodrilos por todo lado, pero sí sería bueno como cazarlos y hacer un refugio para ellos, para que ellos... ¿Cómo atraparlos, dice usted? Correcto, porque las playas mayormente usted sabe que hay muchos niños, hay muchas personas, bueno, personas de todo tipo, adulto mayor, niños, jóvenes, ya imagínense, ya que se coma un cocodrilo, claro, una peligro. persona, imagínense, hay mucho peligro, claro que sí. Ellos en realidad ellos se encuentran en el hábitat de ellos, sí. Entonces no merecen O ser... moverlos de ahí y pasarlos a alguna reserva o algo así, tenerlos... Moverlos a otro lado. Sí, también las autoridades deberían como hacer algo porque están ahí como y ellos no pueden hacer nada al respecto, o sea, somos nosotros que estamos metiendo a la vida de ellos. Claro. Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Sí. Es injusto también matarlos. Sí, no, matarlos no, sería como cambiarlos de hábitat nada más. Ajá. A un lugar donde Moverlos a puedan otro estar, lado. sí. Sí se podría, ¿verdad? Si se pudiera. Si se pudiera. Pero es que son demasiados. Yo creo que hay que matarlos porque un animal no puede ser dañino para el pueblo. Tienen que exterminarlo. Es que hay mucho. Y entonces no, al hermano mío lo mordió un cocodrilo. ¿Lo mordió un cocodrilo en un río? Sí, en el arenal. Andaba maleteando y sí le pasó la mano. Entonces usted cree que lo mejor es Matarlo, eliminar la sobrepoblación. Sí, así es, que no tiene que haber tanto. Porque a ellos no les importa comerse a la humanidad. Opinión, joven, muy interesante. En caso de esto del tema de las playas, sí opino que tal vez reubicarlos estaría bien, ya que nosotros los humanos estamos acostumbrados a ir a visitarlas, así que por ende opino que sí podríamos reubicarlos. Con el tema de, por ejemplo, el Tárcoles, ya sabemos que es el hábitat de ellos, entonces en ese caso siento que deberíamos de respetarlo porque es un lugar habitado por ellos desde hace muchísimo tiempo. Pero en lugares turísticos y demás, apoyaría totalmente que los reubiquen. Que los reubiquen. Interesante, gracias. Bueno.
Yo pienso que esos animales son peligrosos y que en realidad deberían de o desaparecerlos o ubicarlos en una parte donde ellos no vayan a hacer daño, que permitan que los reubiquen en otro lado. Creo que no hay que eliminarlos, más bien es como respetar las áreas donde ellos están, porque ellos están en su hábitat natural, por decirlo de una manera. Creo que ahorita están como en una época reproductiva, entonces creo que hay que respetar eso y evitar y cuidarnos, porque en realidad se puede prevenir todo siguiendo las instrucciones que pone el gobierno y demás. No, ya que deberíamos comerlos. Deberíamos comerlos a todos. Claro. Hacernos botas de cuero. No, porque es buena la carne, es buena. ¿Sabe rica? Claro. En parte siento que sería mejor casarlos. Comerlos a todos. Sí, en parte porque ya es que evitar ir a los ríos creo que ya es imposible porque la mayoría de ciudadanos ya visitamos los ríos. Okay. Entonces ya ahí sería como algo inevitable. Pues yo siento que más bien hay que conservarlos porque nosotros somos como los que nos aprovechamos del espacio de ellos y en realidad sería como muy injusto que los matemos para venderlos. Para meternos ahí en la poza de ellos. Solo para nosotros disfrutar, porque antes no se pasaba eso, sino que ahora pasa porque nosotros nos estamos aprovechando del hábitat de ellos. Muchas opiniones al respecto, pero yo quiero conocer la opinión más importante de todas, la suya. Quiero que la escriba aquí abajo, quiero que me cuenten si en sus países han tenido problemas con estos animales, cómo los solucionaron o cómo conviven los costarricenses de otras partes del país o los que directamente conviven con estos animales. Comenten aquí abajo qué opinan. A mí me parece demasiado extraño, demasiado, que de repente hayan cocodrilos en todas partes, hasta en la ciudad. Salió un caimán en Heredia, prácticamente en la capital. Es demasiado extraño. Casi pareciera como que si alguien quisiera que hubiera una campaña de que hay cocodrilos en todas partes. No sé, no se puede descartar ya en pleno siglo XXI que alguien necesite que aprueben la cacería y se haya dado esto. O puede que por otra parte simplemente todo está normal, como dicen los expertos, todo está completamente normal y simplemente son los cocodrilos retomando su hábitat, retomando donde deberían estar y que más bien ahora nos toque, ¿qué sería? Como adaptarnos a no volver a meternos a ningún río. Porque yo no sé ustedes, pero con tanto animal no se podría volver a meter a ningún río. Las playas daría demasiado miedo, la verdad. Lagunas, cualquier agua turbia. Casi que tocaría piscina. Entonces es una situación compleja, porque si de verdad está todo esto normal, pues no debería haber razón para matarlos solo porque nosotros nos queremos meter. ¿Qué tocará? Relocalizarlos para poder usar algunas zonas. No lo sé, esto ya lo tendrá que decir algún experto, pero extraño, la verdad. Déjenme sus pensamientos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que dejó de bañarse en la poza del cocodrilo.